Bien, vamos a dar inicio a nuestro curso con el primer módulo de Introducción a la Psicología del Testimonio. Como ustedes pudieron ver en el temario, los temas que se abarcan van de lo general a lo particular, por lo que en este primer módulo vamos a retomar aquellos aspectos que son como los más teóricos, los más superficiales, para sentar las bases que nosotros necesitamos tener para la comprensión de los módulos siguientes. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a revisar como todas estas cuestiones conceptuales, las limitaciones, los alcances, los campos de aplicación, etcétera, para ir comprendiendo qué es esto de la psicología del testimonio. Porque, pues, para muchas personas todavía es un área que es totalmente desconocida. No se conoce sobre qué hace, eh, cuál es su objeto de estudio, cuáles son sus alcances, cómo se puede aplicar, cuáles son sus herramientas. Entonces, aquí vamos a revisar un poquito como toda esa cuestión, ¿no? Para entender el papel de la psicología en el ámbito jurídico y específicamente en el análisis del testimonio. Nosotros tenemos a la psicología, en primer lugar, que la vamos a considerar para los fines de nuestro curso. Podemos entender por psicología muchas cosas, pero para el curso vamos a retomar esta definición de la psicología como ciencia que describe, explica, predice y controla el comportamiento. En breve les voy a explicar por qué. Vamos a retomar precisamente esta definición que se reduce como a términos conductuales, por decirlo de alguna forma. Tenemos la psicología ya descrita, que incluye a su vez diversas áreas muy grandes. Por ejemplo, la psicología educativa, la psicología clínica y otra de ellas, muy importante, con mucha historia, con muchas aportaciones, la psicología social. Entonces, dentro de esta área, a su vez, nosotros vamos a encontrar otras que son un poco más pequeñas, ¿no? Que están implicadas dentro de esta misma área, que pueden ser, por ejemplo, la psicología organizacional del trabajo, también conocida como industrial o laboral. Tenemos también la psicología comunitaria y por otra parte tenemos la psicología jurídica. Obviamente entre otras ramas, porque son muchas las que están inmersas, pero no es el tema en cuestión. La psicología jurídica es simplemente otra de las ramas que está dentro de la psicología social. En breve vamos a retomar qué es esto de la psicología jurídica. Lo que ahorita quiero que se entienda es que la psicología jurídica, a pesar de que ya es una, digamos, subrama de ya una subrama de la psicología, todavía se divide en otras áreas, dependiendo del objeto de estudio. Dentro de la psicología jurídica tenemos también la psicología victimológica, la psicología criminológica, psicología policial, psicología militar, psicología penitenciaria y psicología del testimonio. Entonces, digamos que esta parte de la psicología del testimonio ya es como una de las áreas y de los campos que se encuentran inmersos dentro de la psicología jurídica. Ya después de esta psicología del testimonio no encontramos otra división. Y es algo muy especializado, subespecializado. Yo me atrevo a afirmar, sin lugar a dudas, es algo subespecializado y eso mismo hace que no sea como tan conocido o que la gente no tenga mucha práctica, experiencia o conocimientos acerca de esta área. Entonces ya la tenemos ubicada. ¿Dónde está la psicología del testimonio? Vamos a tratar de entender a partir de este punto, que es donde nos interesa, la psicología jurídica, que para muchos es donde ya empieza a ser algo desconocido, ¿no? Intentemos imaginar a la psicología como una línea que se prolonga, con sus diferentes ramas, ¿no? Como ya veíamos, social, clínica, educativa. Y todas las subramas que tiene, y luego todas esas como subespecializaciones, vamos a llamarlas así. En otra línea, vamos a imaginar el derecho, igualmente con sus diferentes áreas. Llega un punto en el que la psicología y el derecho, esas dos líneas, se juntan.
Y en esa intersección, en donde ambas se encuentran, está la psicología jurídica. A lo mejor con esto no queda todavía muy claro, pero vamos a profundizar un poquito, no tanto, pero sí vamos a tratar de entender un poco mejor a qué se refiere esto de la psicología jurídica. Tenemos diferentes concepciones. Cada autor nos va a ofrecer una distinta. Yo les voy a presentar algunas de las más acercadas a la realidad, que son más apegadas a la práctica. Entonces, tenemos por ejemplo esta, de 2012. Nos dice que la psicología jurídica es una rama de la psicología aplicada a las leyes y a la justicia, siendo un espacio interdisciplinario donde se utilizan conocimientos y metodologías propias. Bien, ¿a qué se refiere esto? Tenemos dos posturas, para esto voy a entrelazarla con otra definición, donde nos hablan de una psicología en el derecho y una psicología para el derecho. En este caso, digamos que tenemos una psicología para el derecho, de acuerdo con esta definición, porque nos habla de que la psicología, a través de sus diferentes conocimientos y metodologías, contribuye a la aplicación de o la procuración de la justicia y aplica todos estos elementos a las leyes. Nos habla también de un espacio interdisciplinario. ¿Por qué? Porque estamos juntando aquí ya a dos disciplinas. Estamos juntando la psicología con el derecho. ¿Cómo esto, llamado psicología, puede ayudarnos en el derecho a entender algunos elementos, a resolver algunos casos, a dar explicaciones, a describir, a comprender? Entonces, es esta, digamos, postura de la psicología para el derecho, como si la psicología estuviera al servicio del derecho. Esta es una concepción. O bueno, me gustaría también resaltar que esto de interdisciplinario también contempla otras ciencias. El derecho se apoya de muchas otras disciplinas. Eh, Se apoya también de la química, de la física, de la criminología, sociología, criminalística, entre otras. Entonces, por eso es como un trabajo en el que las diferentes ciencias, con sus diferentes aportaciones, nos ayudan en este campo de, de la justicia, en este ámbito jurídico. Ok, con esta siguiente conceptualización, entendemos que la psicología jurídica forma parte de la psicología social, como lo veíamos en el esquema, y trata con los grupos humanos que interactúan en la jurisdicción. Es decir, este grupo de personas, de acuerdo con la forma en la que se comportan, cómo repercute en las leyes que rigen ese contexto. ¿Ok? Básicamente es eso. Bien, está un poco relacionada, ¿no? Con esta cuestión de la conducta nuevamente. Por eso yo les comentaba que íbamos a retomar esta conceptualización de describe, explica, predice y controla el comportamiento. Porque lo cierto es que al derecho, una de las cosas que más les importa de la psicología es la cuestión comportamental. Es algo que solo nuestra ciencia de psicología trata, estudia y se dedica a ello, al estudio del comportamiento. Entonces nosotros tenemos que la psicología hace todo esto en el comportamiento, pero ¿qué hace el derecho respecto al comportamiento? Lo regula. El derecho, a través de un código penal, nos dice qué tipo de conductas o comportamientos no están permitidos y si uno lo realiza, qué castigo es el que se va a aplicar a ese individuo. Va a ser una pena, una sentencia que se tiene que cumplir, va a tener que resarcir el daño de alguna otra forma. ¿Qué es lo que va a tener que hacer para, eh, a través de la psicología aplicada, controlar el comportamiento, ¿no? Finalmente, cuando una persona una persona privada de su libertad, se encuentra cumpliendo una sentencia en el sistema penitenciario, lo que se pretende es controlar su comportamiento, que a través de ese castigo que se aplicó, haya exista un aprendizaje de que no cometa de nuevo ese tipo de conducta que para el derecho es un delito, ¿no? Se tipifica como un delito
porque si no, vendrá un castigo. ¿Ok? Entonces, ya vamos viendo un poquito cómo se toman de la mano la psicología y el derecho. Ok, entonces, al derecho también le interesa de la psicología jurídica el análisis y la descripción de aquellas conductas y motivaciones que traspasan la individualidad para producir efectos jurídicos. Es decir, nosotros tenemos conductas, ¿no? Individuales. Por ejemplo, la alimentación, el sueño. Si nosotros tenemos un problema con una conducta, por ejemplo, con la conducta alimenticia que ya mencionaba, entonces tenemos un trastorno alimenticio, ¿no? Anorexia, bulimia, obesidad. Pero ¿qué pasa cuando estas conductas o ese comportamiento del individuo tiene efectos jurídicos? Es decir, entra en conflicto con la ley, con aquellas leyes que regulan cómo se debe de comportar una sociedad, que tratan de controlar a la sociedad a través de este código penal. Y además, ¿qué lo motiva? ¿Qué motiva a una persona a ir en contra de estas leyes? Estas leyes que están, que involucran delitos que están penados, que tienen una pena. Porque si existen leyes y se conoce que existe una pena por cometer determinadas acciones, dígase homicidio, secuestro, falsificación de documentos, violación, abuso sexual, trata de personas, etcétera, ¿qué motiva a una persona a, a ir en contra de la ley? Esa es una de las cosas que le interesan al derecho también por parte de la psicología. Y específicamente lo trata esto la psicología jurídica. Y motivaciones, bueno, ¿qué podemos tener? Cuestiones orgánicas, ¿no? Alguna condición mental podría ser. Si nos vamos a cuestiones más sociales, del contexto, factores económicos, factores políticos, eh, factores de creencias religiosas, que, que, de qué forma todos esos elementos pueden explicar la motivación de la persona. Ujú. Pueden haber muchas más causas. Y la psicología se encarga de estudiar y analizar eso y explicarle al derecho qué fue lo que sucedió en ese caso determinado. Después regresamos de nuevo a esta parte de la psicología en el derecho y la psicología para el derecho, donde la psicología en el derecho nos habla de que esta ciencia de la psicología está inmersa en el derecho, porque el derecho sí o sí, eh, específicamente en su área penal, trata de conductas y comportamientos, como lo he estado repitiendo constantemente. Entonces, básicamente dice que las leyes están impregnadas de comportamientos psicológicos. Entonces, la psicología está dentro del derecho. Así que, por lo tanto, el derecho tiene que echar mano, sí o sí, de la psicología, porque su objeto de estudio, su campo, no alcanza a explicar este tipo de cosas, comportamientos psicológicos, lo manejan aquí en esta postura, y la psicología sí puede hacerlo, puede explicarlos. Y después nos habla de la psicología para el derecho, que es aquí como, bueno, en la psicología, igual que la química, que la física, que la sociología, nos puede ayudar a nosotros en esta otra área, ¿no? En esta otra disciplina, que es el derecho, a través de todo lo que la compone. Por lo tanto, el psicólogo puede intervenir con su experticia para asesorar a un juez, ¿ok? A través de un peritaje que realice, puede dar una opinión, bueno, no una opinión, más bien puede determinar, ¿no? A través de su dictamen y defendiéndolo en el juicio oral, lo que ha determinado a través de la investigación que ha realizado y de esta forma asesora al juez para que tome una mejor decisión. Bien, vamos a entrar ahora, ya revisamos lo de psicología jurídica, vamos a checar esta vez lo de psicología del testimonio, ¿no? Que ya es como lo último en nuestra esquemita. Y bueno, esta
definición que les tengo aquí me parece a mí que es ya muy clara, muy explícita y que retomando ya lo anterior es más fácil de comprender. Vamos a entender por psicología del testimonio una disciplina auxiliar en el proceso de investigación judicial, que ofrece herramientas y metodologías, como cualquier otra disciplina, para el análisis de declaraciones, exclusivamente análisis de declaraciones, que permiten resultados fidedignos y cotejándolos con otras pruebas, dan lugar a una reconstrucción de hechos más cercana a la realidad, ¿no? Estamos hablando aquí de que el testimonio es una prueba. Aquí ya nos empezamos a meter en esta cuestión, ¿no? El testimonio es una prueba, como es una prueba también una mancha de sangre, como lo es una bala, una huella, saliva, eh, cabello, por ejemplo, delitos sexuales, el semen, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas. El testimonio es una prueba más. Vamos a indagar ahorita, pero específicamente en esta cuestión del testimonio. Entonces, bueno, por otra parte, nos habla de, ok, de cotejar con otras pruebas, ¿no? Estas otras pruebas, pues son las que las otras disciplinas pueden analizar. A lo mejor el físico nos puede hablar de balística, el químico nos puede hablar de sangre, incluso otro tipo de peritos nos pueden hablar de cosas más como técnicas, ¿no? No tanto como de ciencias. Pero finalmente, al reunir todos estos elementos y que cada uno de su, como decía aquí, su intervención, haga su intervención tratando de asesorar, pues va a permitir entonces esto de una reconstrucción de hechos más cercana a la realidad, ¿no? Bien, antes de pasar a esta parte, quisiera que aterrizáramos en el objeto de estudio de la psicología del testimonio. Es precisamente el testimonio, la declaración, el discurso de una persona. Ok, además del testimonio, ¿qué otra cosa? Las variables. Las variables que eh, están implícitas y que no se pueden dar de alrededor del testimonio. Hay diferentes tipos de variables, ¿no? Tenemos las contextuales, individuales, ambientales, entre otras. Vamos a saltarnos a esa parte para aclarar esto de las variables. Tenemos, por ejemplo, variables ambientales como lo puede ser la iluminación. Imaginemos nosotros un delito de secuestro. No va a ser lo mismo el testimonio de la víctima si cuando ocurrió el hecho era de día o era de madrugada. Si, si como tal se tenía la luz, el sol, o si estaba en un ambiente oscuro. ¿Por qué? Porque, bueno, así no puede, en un ambiente oscuro no puede identificar a lo mejor características del auto, tal vez alguna seña particular de alguno de los agresores. eh, no puede ver diferentes elementos que podrían robustecer su testimonio, dadas las condiciones ambientales. Otras variables que podrían ser, digamos, psicológicas serían los procesos psicológicos, como cuáles, como la atención, con la percepción, la memoria, el lenguaje, y por aquí nos falta la inteligencia también. Em, Imaginemos a un niño que ha sido víctima de abuso sexual, em, pero además padece síndrome de Down. Su testimonio no va a ser o no va a contar con los mismos elementos que el de una persona, igualmente, un niño víctima de abuso sexual, pero que no tiene síndrome de Down. ¿Ok? Sus procesos psicológicos van a ser distintos en sus capacidades para dar un testimonio. Entonces, ese tipo de variables también va a afectar en el análisis que nosotros podamos hacer de su declaración. Vamos a pensar también en otro tipo de variables, ¿no? Más
particulares, personales, como por ejemplo si la persona estaba en estado de ebriedad o estaba sobria. Tenemos muchos casos de personas que son drogadas a través de una bebida o de diversas formas, de forma involuntaria o incluso de forma voluntaria. Y vaya, si estando en esa condición es víctima de algún delito, pues igualmente su testimonio a lo mejor va a carecer de ciertos elementos, ¿no? O vamos a tener que considerar esas limitantes por el estado en el que se encontraba la persona. Vamos a también contemplar experiencias previas. Ese sería otra variable como personal, porque tampoco va a ser igual un caso en donde tengamos una víctima de abuso sexual, que es la primera vez que es víctima, a otro caso de una persona que lleva incluso años siendo víctima de abuso sexual, ¿no? Pensemos en un niño. Son casos muy comunes de niños que llevan ya muchísimo tiempo, a partir de que se hace la declaración ya llevan años siendo víctimas de abuso sexual. Entonces, ese abuso sexual que se va a denunciar, por ejemplo, no va a ser la primera experiencia que se tiene respecto a eso. Entonces, también va a haber ahí esa variable, ¿no? Dentro del testimonio que se va a tener que contemplar. Eh, Variables de tiempo, muy importante. Igual, retomando los casos de abuso sexual. A veces tenemos víctimas que tardan mucho en hablar. Es una reacción muy normal, algo muy esperado, muy típico, estadísticamente hablando, que son víctimas de abuso sexual y hablan hasta años después, ¿no? Mucho tiempo después. Entonces, esa variable también la vamos a tener que contemplar dentro de nuestro análisis de testimonio. Y bueno, el tiempo también se puede referir a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en un caso de secuestro, no es lo mismo el testimonio de una persona que estuvo secuestrada 3 días a una persona que estuvo secuestrada un mes, ¿no? Es otra cuestión que se debe contemplar. Vamos a regresar, ya que entendimos el objeto de estudio de esta disciplina, pues entonces podemos entender que el objetivo de la psicología del testimonio no es acreditar o desacreditar a la persona, al testigo. No, lo que se busca acreditar o desacreditar es su testimonio. Y vaya, entonces, por lo mismo de que su objeto de estudio es el testimonio y no el testigo, todos los resultados que nosotros obtengamos, pues van a ser con relación al testimonio. Y esto, obviamente, a través de una metodología. Bien, ahora vamos a revisar lo que es un testimonio. Esta definición es la que me parece la más adecuada para los fines que nosotros tenemos, pues habla de que el testimonio es un instrumento legalizado en que se da fe de un hecho y representa el más fácil y el más común de los medios de prueba, desde que existen los hombres y desde que tienen pretensión de hacer justicia. Es decir, el testimonio es un medio probatorio, ¿ok? Sirve como una prueba. Bien, ahora, ¿por qué surge esta necesidad? ¿O por qué surge, esta necesidad de analizar el testimonio y por qué surge esta disciplina de la psicología del testimonio? Este autor, Pagasa, nos comenta que el número de denuncias falsas por abuso sexual, y no nada más por abuso sexual, también por otros delitos, agregaría yo, ha registrado un duro incremento en los últimos años, y las motivaciones que se ha encontrado subyacen de dichas alegaciones son diversas entre sí. A lo mejor no es que sea en los últimos años, a mí me parece más bien que ha sido en los últimos años, pero que se ha puesto atención a realmente cuestionar el testimonio de las personas. Las denuncias falsas siempre han existido, siempre han estado, pero como ya se empiezan a desarrollar más herramientas y la psicología afortunadamente se involucró en este ámbito jurídico, bueno, entonces ahora sí se empiezan a detectar y ya se encuentra la necesidad de hacer análisis, de implicarnos a nosotros en esta área.
Y bueno, las motivaciones son distintas. Para hacer una denuncia falsa son distintas motivaciones. Ahorita vamos a revisar unos casos y vamos a checar qué fue lo que motivó a las personas a hacer una falsa acusación. Pero bueno, independientemente de las causas que generen dichas acusaciones, es necesario emplear metodologías adecuadas en el sistema de procuración de justicia gubernamental para diferenciar una declaración manipulada de una verdadera. ¿Ok? Ahí ya, digamos, con esto ya tenemos planteado ya sobre la mesa el escenario y las necesidades de hacer un análisis del testimonio y de que exista una disciplina que se encargue de forma, vaya, científica de hacer este tipo de estudios. Por lo tanto, un testimonio no debe asumirse como verdadero con base en juicios de valor, estereotipos o simple intuición, sino que es indispensable someter tales declaraciones a un análisis, por lo menos sistematizado, ya que su consideración derivará en decisiones con implicaciones jurídicas, tanto para la víctima como para el victimario. Aquí seguimos con la justificación de implementar la psicología del testimonio. Más adelante vamos a retomar esto con el subtema de limitaciones y que una de las limitaciones en psicología del testimonio son los estereotipos que existen. Ahora, ¿qué sobre el testimonio de una persona menor de edad? Su testimonio no va a implicar únicamente el discurso, el discurso que nos pueda ofrecer dentro de su declaración. Aquí se hace todo como un poquito más complejo, dado que la infancia carece de mecanismos efectivos para controlar sus emociones, aunado a las limitantes naturales de su expresión verbal. El niño utiliza en mayor medida que los adultos la expresión no verbal. En este sentido, gestos, manierismos o incluso el uso de materiales para expresar una situación como muñecos, muñequitos de plastilina, juguetes, dibujos, por mencionar algunos, deben ser considerados en tanto son formas adicionales de comunicación del niño. El niño no solo nos va a comunicar a través de su lenguaje. Este párrafo de aquí nosotros lo podemos encontrar en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran niñas, niños y adolescentes, que está en su carpeta de referencias básicas. Nos dice, comprende no solo el que se presta mediante el uso del lenguaje oral, sino también a través de ayudas técnicas de comunicación o mediante la asistencia de una persona experta, especializada en conocimientos de las y los niños y de una comunicación con ellos. Bien, ¿qué vamos a entender por niño o niña? Una persona cuya edad no es igual ni rebasa a los 12 años de edad cumplidos. ¿Qué con los que tienen una edad igual o mayor a 12 años pero menor a 18? Vamos a entender por ello adolescentes. Ahora, las áreas de aplicación. En esta temática del testimonio, de su estudio, podemos encontrar dos diferentes campos de aplicación. Específicamente se encuentra o surge en el área jurídica con aplicación en el área forense, porque se utiliza principalmente para hacer periciales, para generar dictámenes, que un perito genere un dictamen que forme parte del proceso de investigación, se presente ante el juez, se defienda en un juicio oral y bueno, ¿no? A través de los distintos peritajes que se puedan realizar, entonces se tome ya, el juez tome una decisión final. Entonces, en el ámbito forense es como especialmente en donde se utiliza. Tenemos la psicología forense, que estaría ubicada a la par de la psicología del testimonio. Tenemos la psicología jurídica y dentro de todas esas ramas que les mencioné, entre las cuales está la psicología del testimonio, también está la psicología forense.
Entonces, se pueden hacer periciales de psicología del testimonio, analizando el testimonio de una persona. Su campo de aplicación también llega al ámbito clínico. Y para esto quisiera retomar este esquema. Tenemos la psicología y dentro de esas áreas les había mencionado psicología clínica, psicología social, dos ramas distintas. En psicología clínica tenemos, entre otras cosas, enfoques terapéuticos, ¿no? Y de esos enfoques surgen modelos. Y tenemos la psicología social, también con diferentes ramas, pero que en esta rama, dentro de esas ramas está la psicología jurídica y a la vez dentro de la psicología jurídica está la psicología del testimonio y también por acá está la psicología forense. Entonces, en la psicología clínica, pues nosotros tenemos que llegan víctimas de diferentes delitos, sea cual sea, pero por ese evento traumático que vivieron y ese desequilibrio que desencadenó, emocional, cognitivo y las diferentes consecuencias fisiológicas, conductuales, pues cuando van con nosotros a tomar terapia, llegan con algún padecimiento, ¿no? Alguna enfermedad mental, ya sea estrés agudo, estrés postraumático, algún episodio depresivo, algún trastorno de ansiedad, etcétera. Pueden ser diferentes cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos de abuso sexual? Los niños es una de las constantes. Como no alcanzan a entender exactamente lo que pasa, no entienden qué es lo que ocurre cuando son víctimas de abuso sexual, muchas veces no lo comprenden, la mayoría de las veces, es difícil detectarlo, es difícil evaluarlo. Entonces, nosotros a través de nuestras diferentes técnicas, ¿no? Puede ser, o sea, desde entrevista, el juego, a través de evaluar a través del juego, dibujos, ¿no? Pueden ser pruebas proyectivas o diferentes cuestiones, pues podemos nosotros determinar si ha sido víctima de abuso sexual. Pero se hace más complejo porque el discurso del niño no es muy claro, porque decía yo, no alcanzan a entender qué es lo que le sucedió. Entonces, hay ciertos puntos y ciertas cuestiones clave que nosotros debemos tener en cuenta y debemos monitorear en lo que dice el niño para identificar cuando ha sido víctima de abuso sexual. Y entonces sí, tomar las medidas pertinentes, ¿no? Ahora, también cuando nosotros estamos tratando a una persona que se encuentra en un proceso, dentro de un proceso, muchas veces ya mandan llamar, citan a, a su psicólogo, a su terapeuta, para saber, para obtener más información, vaya, como parte de la investigación. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de herramientas que nos ofrece la psicología del testimonio, podemos llevar una práctica más especializada, adecuada al niño y una práctica adecuada también a la situación de, en este caso, que sea víctima de un abuso sexual. Sabemos también que nosotros llevamos diferentes expedientes, ¿no? Notas de evolución, notas de egreso, notas de traslado, historia clínica, etcétera. Y obviamente, como la ciencia que es la psicología, pues debe respaldarse en su intervención de metodologías que estén sistematizadas o semi-sistematizadas, semi-estructuradas. Y vaya, la psicología del testimonio nos da más herramientas que no están dentro de la psicología clínica para evaluar. Entonces, en pocas palabras, amplía nuestro repertorio de técnicas de evaluación. Entonces, este sería, en ese sentido, otro campo de aplicación. Sin embargo, un psicólogo clínico no es un perito, no es un perito y no va a elaborar un dictamen como, como lo haría el psicólogo forense. Aquí en esta parte me gustaría que si algunos tienen dudas, desconocen
o algo no les queda muy claro, también me escriban, me manifiesten sus dudas. Igual si de repente veo que algunas dudas se repiten o hay muchas, entonces puedo hacer un video especial resolviendo las dudas. Pero es importante que todo quede muy claro. Después vamos a ver los alcances y las limitaciones de esto de la psicología del testimonio, el nuevo sistema de justicia penal que privilegia los juicios orales. La declaración de las personas en su calidad de víctimas o testigos es una de las pruebas de mayor relevancia, con base en las cuales las autoridades judiciales toman decisiones y dictan sentencia. Antes no se contemplaba a los niños en este tipo de casos, no se imaginaba ni siquiera el involucrarlos. El que un niño estuviera en una audiencia dando su testimonio. Sin embargo, con todos estos avances que afortunadamente se han tenido en la protección a los niños, en la defensoría de los niños, respecto a sus derechos, ahora ya se contempla que ellos participen en este tipo de cuestiones. Por ello, cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debe tenerse presente que cuando ello es así, por ser víctimas de delitos penales, la mayor parte de las veces nos encontramos con que aquellos son los únicos testigos de los hechos y con que en muchos casos no suelen existir evidencias físicas. Si pensamos en los casos de abuso sexual, que a diferencia de la violación, donde sí hay evidencias físicas que un médico legal nos puede explicar, en abuso sexual no, porque por la misma naturaleza de lo que implica, ¿no? Por ejemplo, el exhibicionismo, los tocamientos, el voyerismo, bueno, infinidad de cosas de las que no podemos hacer una revisión física, tal vez, del cuerpo del niño, sino son más evaluaciones psicológicas para revisar aquellas consecuencias que pudo haber generado para analizar, o como en este caso, su testimonio. Y bueno, se hace más complejo porque, como bien lo decía, a veces el testimonio es la única prueba que se tiene. Entonces, imagínense la importancia de hacer una buena pericial, un buen análisis del testimonio, porque es lo único que tenemos como para defender a este niño, para acreditar que efectivamente fue una víctima. Bueno, todo esto hace que su testimonio sea una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. Cuando los niños, niñas o adolescentes están involucrados en casos civiles, vinculados por ejemplo con guardia, custodia, patria potestad, régimen de visitas y pensión alimenticia, la opinión del niño resulta igualmente fundamental, no solo porque tiene el derecho a ser escuchado en todo proceso que le involucre, sino también porque puede aportar información relevante para el caso, como el clima cotidiano en que se desenvuelve, la percepción subjetiva de la relación con cada uno de sus padres, su opinión sobre la calidad de vida con sus progenitores u otros aspectos. De esta forma, que el derecho del niño a que participe en un proceso judicial no es solo una obligación de cara a su derecho a ser oído, sino también un medio necesario para coadyuvar en la labor del impartidor judicial al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. Si nosotros no implementáramos estas metodologías que nos ofrece la psicología del testimonio, podríamos cometer un error en la aprobación o en la desaprobación del testimonio. Y eso significaría una obstrucción para la impartición de la justicia para alguna de las partes, cual sea de las dos, generando dos posibles escenarios. No sé realmente cuál sería el peor. Un ciudadano inocente que pierde el derecho a su libertad y una falsa víctima con goce de derechos que no le corresponden, o por el contrario, un agresor en libertad, peligroso para la sociedad que requiere someterse a un proceso de reinserción social, y una víctima cuyos derechos han sido violados. ¿No? Entonces, aquí parte del alcance y de la necesidad que ya habíamos planteado. Sin embargo, hay que hablar también sobre las limitaciones, porque lo cierto es que
la psicología del testimonio, por no ser, digamos, una ciencia exacta, como sí lo es la física, como sí lo es la química, y que no dejan tanto margen de error, pues ha sido muy debatida, ¿no? Respecto a los resultados que puede ofrecer. Y es que, efectivamente, como ya lo habíamos mencionado, es una complejidad muy amplia el analizar un testimonio porque existen diversas variables que están junto con el testimonio. Es decir, no se pueden desprender del mismo testimonio, no es posible. Nosotros sabemos que la psicología es compleja porque implica mucha subjetividad, porque a lo mejor tenemos un paciente con un episodio depresivo y no lo vive exactamente igual que otra persona con características similares. Y entonces ahí se hace un tanto complejo, ¿no? Porque sí tenemos eh, incluso programas, tenemos manuales, eh, tenemos evidencia científica de qué tipo de intervenciones, técnicas, enfoques sirven para resolver una situación, una enfermedad, depresión, ansiedad, em, estrés postraumático o cualquier otra, pero siempre hay algunas modificaciones, algunas excepciones, dependiendo de la persona. Entonces, esto de repente hace que existan como muchas dudas, mucha polémica, de acuerdo pues a todas estas variables a las que se enfrenta la psicología del testimonio. No se puede hacer nada contra ellas. Sin embargo, pues la psicología del testimonio sí tiene métodos de evaluación, es decir, sí permite a través de todo lo que la conforma la valoración crítica del testimonio. Pero ¿cuál es el problema? Que a diferencia de algunas otras intervenciones como de medicina, ¿no? Una necropsia, una autopsia, un, una prueba de paternidad, una prueba de balística, el análisis del testimonio no es una cosa que sea obligatoria. O sea, si nosotros tenemos un fallecimiento dentro del delito que se está investigando, obligatoriamente sí se va a hacer una autopsia, pero no obligatoriamente en las diferentes investigaciones se va a realizar una evaluación del testimonio. No es algo que nuestro sistema contemple como indispensable. O sea, las personas simplemente se presentan a dar su testimonio y no se realizan evaluaciones. No se coteja lo que dice la fiscalía con lo que dice la defensa, con lo que dice la víctima, lo que dice el victimario. O sea, no hay esa investigación que tendría que existir por todo esto que estamos viendo. Y bueno, lo que sí existe son determinados artículos dentro de nuestro Código Penal que regulan, precisamente como les había mencionado, las declaraciones falsas. Si nosotros vamos al capítulo 5, que es de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, en el artículo 247 nosotros encontramos lo siguiente. Se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Fracción 1. Al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad. Fracción 3. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete para que produzca con falsedad el juicio o los obligue o comprometa a ello intimidándolos o de otro modo. En nuestro artículo 247 bis encontramos lo siguiente. Se impondrán de 5 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días multa al que, examinado por la autoridad judicial como testigo o perito,
faltare a la verdad sobre el hecho que se trate de averiguar o aspectos, cantidades, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando, negando o ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de orden técnico o científico que importen para que la autoridad pronuncie resolución sobre materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se vierta. Cuando el sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión por el testimonio o peritajes falsos, la sanción será de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 800 días multa. Artículo 248. El testigo, perito o intérprete que retracte espontáneamente sus falsas declaraciones rendidas ante cualquier autoridad administrativa o ante la judicial antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en las que diere, solo pagará de 30 a 180 días multa por si se faltare a la verdad al retractar sus declaraciones. Se le aplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo prevenido en este capítulo, considerándolo como reincidente. Artículo 248. Bis. Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 100 a 300 días multa. Entonces ahí tenemos la regulación. Ahora, lo que me gustaría que checáramos son diferentes notas periodísticas relacionado con esto último que acabamos de ver, de falsedades del testimonio. Me gustaría aclarar en este punto que yo no confío en ninguno de los medios de comunicación que hay, dígase televisión, periódico, radio, etcétera. Sin embargo, estas noticias que yo les estoy recomendando, que les estoy sugiriendo, no están lejos de la realidad. De hecho, describen muy bien muchos casos eh, reales que he visto, en los que he colaborado. Y vaya, por eso quiero que tengan este panorama, ¿no? De que este tipo de situaciones se dan. No sé yo de la veracidad de, por ejemplo, esta nota, pero vaya, no es algo lejano a la realidad, no es algo, digamos, muy inventado, ¿no? O sea, a lo mejor esta nota incluye elementos que tal vez están transgiversados o una cuestión así, pero este tipo de situaciones que se presentan verdaderamente eh, se tratan en diferentes casos. En el análisis de su testimonio, sí he visto muchos casos que son muy apegados a estos que vamos a revisar. Entonces aquí tenemos uno. Joven de 14 años inventó abuso sexual. Revela investigación. Aquí 14 años tenemos que es adolescente, de acuerdo con la ley. La menor reconoció ante las autoridades que había inventado la supuesta violación por parte de encapuchados, ocurrida en Linares, para evitar problemas con su familia. Aquí tenemos una motivación que realmente es muy común. No sé cuáles sean sus experiencias profesionales, pero esta es una motivación muy común, el evitar problemas con la familia. O sea, siendo un adolescente, pues parece muy fácil, ¿no? Parecería muy fácil el inventar una cuestión así. Aquí ya tenemos capacidades cognitivas diferentes a la de un infante, que son en los que nos vamos a centrar en este curso. Ya es un poco distinto aquí, no nos vamos a meter con adolescentes, pero efectivamente ellos sí ya tienen estas capacidades, ¿no? De inventar y sí ocurren muchos casos así. Y es que se está tratando de evitar un conflicto con la familia, ¿no? A veces no se mide como el adolescente que es las dimensiones, las implicaciones de este tipo de acusaciones, ¿no?
este tipo de declaraciones. Bien, después de que se revelara la existencia de una denuncia por una presunta violación a una menor de 14 años, en el municipio de Linares, autoridades determinaron que el adolescente mintió. Una fuente indicó que el día de los supuestos hechos, la menor se encontraba con un hombre y para evitar tener problemas con su familia, inventó que hombres encapuchados abusaron de ella. Ante la versión de la menor, su madre interpuso la denuncia ante el CODE. Por ello, agentes ministeriales acudieron a interrogar al adolescente. Esta cayó en contradicciones, por lo que al ver que las cosas se le habían salido de control, dijo a los investigadores que todo se trató de una mentira. Ante esto, la madre de la familia retiró la denuncia. Aquí podríamos tener tal vez una cuestión de un delito de estupro, ¿no? Donde una menor está relacionada con un hombre. Eh, Realmente no sabemos qué tipo de relación se mantenía, pero bueno, aquí finalmente estamos hablando de menor y estamos eh, con implicaciones sexuales, entonces podremos hablar de estupro, ¿no? Del delito de estupro. Más adelante, para los que no lo tengan claro, en el módulo 2 vamos a revisar qué es esto. Después de este caso muy sonado de Laura Karen, seguramente ustedes ya lo conocen, pero bueno, si no oyeron de él, lo vamos a revisar ahorita. Dice aquí, localizan a Laura Karen. Desapareció tras subir a un taxi afuera del metro. Dice, después de 14 horas, Laura Karen Espínola, joven que desapareciera a las afueras del metro General Anaya, ubicada se encuentra en su domicilio, según reportaron fuentes policíacas. De acuerdo con fuentes consultadas, la joven regresó a su casa sola, por lo que se espera que en los próximos minutos las autoridades capitalinas amplíen la información al respecto. Luego de la presión a través de redes sociales, policías capitalinos implementaron un cerco virtual para dar con su paradero, así como con el vehículo con cromática de taxi. En redes sociales, Daniel Espíndola, hermano de Laura Karen, quien fue reportada como desaparecida tras subir a un taxi afuera del Metro General Anaya, informó que su familiar fue localizada. Muchas gracias a todos por el apoyo. Karen Espíndola, mi hermana, ya está en casa. No llegó en las mejores condiciones, hay que poner atención en esto. Pero seguirán las investigaciones. En verdad, no le deseo ese sentimiento a nadie. Se lee en su mensaje en redes. Esto fue lo que ocurrió, el mensaje que envió Laura Karen a sus familiares. Dice, mami, este señor se ve bien sospechoso. Laura Karen desapareció luego de que ayer tomó un taxi en Tlalpan a la altura de General Anaya, según denuncian sus familiares en redes sociales. La última conexión de la joven de 27 años, quien mide 1,65 o 1,70, viste leggings negros y es madre de 3 niños. Fue ayer a las 21 horas cuando envió un mensaje a su mamá. Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero, escribió Laura Karen a su madre, quien le pidió que se bajara, tomara otro taxi y le mandara su ubicación. Sin embargo, esto ya no sucedió. Daniel, el hermano de Laura Karen, pidió a la ciudadanía su apoyo para encontrar a su hermana. Cuánta impotencia comprimida estoy sintiendo. 3 a.m. y mi hermana sigue desaparecida. Confía en Dios, escribió Daniel apenas hace unas horas. Tras las publicaciones en el hashtag Te buscamos Karen, se volvió trending topic en Twitter. Al respecto, la jefa de gobierno dijo acerca del suceso ocurrido el día de ayer en la noche en las inmediaciones del Metro General Anaya. Informo que me encuentro muy al pendiente y atenta. Estamos cuidando y aplicando todos los protocolos para estos casos de forma responsable. Estaremos informando. Bien, me gustaría que vieran los videos, bueno, el video donde se muestran los mensajes, que es básicamente lo que ya leímos. Ok,
Posteriormente se publica esta noticia. Todo indica que Laura Karen no fue secuestrada, estaba en un bar. Videos en poder de Grupo Imagen muestran que la joven reportada desaparecida pasó la noche del 3 de diciembre y parte de la madrugada del 4 en un bar al sur de la Ciudad de México. ¿No? Aquí una imagen de los videos. Si ustedes buscan esta noticia pueden encontrar el video. Y bien dice, videos en poder del Grupo Imagen muestran que la joven Laura Karen Espíndola, de 27 años de edad, quien fue reportada desaparecida por sus familiares, según dijeron luego de tomar un taxi afuera de la estación del Metro General Anaya, en realidad pasó la noche del 3 de diciembre y parte de la madrugada del 4 en un bar al sur de la Ciudad de México. En una primera grabación registrada a las 16:51 horas, el martes 3 de diciembre, se observa a Ana Karen desciende de un taxi capitalino e ingresa al bar, donde le revisan la bolsa antes de entrar. Otra cámara a esa misma hora muestra cómo Laura Karen se desplaza a una mesa del lugar, donde saluda a otras personas y toma asiento. Otro video con horario de las 23:51 horas muestra a Laura Karen bailando dentro del mismo bar. Posteriormente, a las 1:59 horas, ya del 4 de diciembre, Laura Karen es captada por otra cámara en el momento en el que platicaba con un hombre quien viste una playera azul y pantalón oscuro. Ya para las 2:24 horas, la joven aparece otra vez platicando, pero en esta ocasión con otro sujeto, quien viste camisa, pantalón y zapatos oscuros, con quien se retira del lugar a las 2:32 horas. Ese miércoles, familiares de Laura Karen reportaron la desaparición de la joven, según ellos, luego de que ella alertó con un mensaje de WhatsApp. El conductor del taxi que supuestamente abordó poco después de las 20:31 se veía sospechoso y grosero. Aquí no tenemos ciertamente una declaración falsa, porque finalmente esta persona no rindió una declaración, de hecho lo hizo al día siguiente cuando llega a su casa. Entonces propiamente ya no denuncia una desaparición, pero su familia sí. Y esa es la parte clave, ¿no? Que, que se plantea una situación eh, de riesgo al enviar este mensaje y luego de eso ya no se responde absolutamente nada. Lógicamente la familia hizo lo que tenía que hacer, pero vaya, se invirtió todo ese tiempo, todos esos recursos, tanto personal, económicos, de tiempo, en, en este caso, que al final resultó pues no ser nada, ¿no? Ser simplemente pues una cuestión de esparcimiento, ¿no? De salir, de salir a un bar, pero planteando esta situación que ciertamente daba lugar a iniciar pronto una investigación, pues las primeras horas son importantísimas. En una desaparición son esenciales y son claves esas primeras horas. Me gustaría saber sus comentarios respecto a este caso. Yo no emito ahorita ningún comentario, solo estoy mostrándoles cómo se relaciona esto teórico que revisamos con ya la vida real, con los casos de la vida real. Pero me gustaría saber su opinión respecto a este tipo de noticias. Vamos a ver la última. Karen Espíndola rinde declaración en PGJ. Cerrarán carpeta de investigación. La carpeta de investigación relacionada con la denuncia presentada se cerrará al no encontrarse elementos que podrían acreditar la probable comisión de algún delito. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que Karen Espíndola, quien fue reportada como desaparecida tras tomar un taxi en Tlalpan e ir a un bar, ya rindió su declaración ante la agente del Ministerio Público para proceder a cerrar la carpeta de investigación por no haber delito que perseguir. Bien, lo demás es ya parte de lo mismo. Y vamos a ver este otro, que a mí me parece es el mejor de todos.
Pues aquí sí tenemos explícitamente una denuncia falsa, una motivación económica y dice lo siguiente. Denuncia falsa. Detenida por simular ser víctima de un robo ejecutado por el método del tirón. ¿No? Tenemos aquí una simulación, una palabra importante, un concepto muy frecuente en psicología del testimonio. Esta es muy buena, explica muy bien esta última parte que les comenté. Agentes de la Policía Nacional, esta, cabe mencionar, no es de aquí, no es de México. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto Real, Cádiz, a una mujer como presunta autora de un delito de simulación. La detenida denunció que había sufrido un robo por el método del tirón por parte de dos personas que circulaban en un ciclomotor, los cuales se apoderaron de un monedero que contenía 325 euros. Los agentes, tras realizar la investigación pertinente, descubrieron la falsedad de lo manifestado, por lo que la supuesta víctima se convirtió en autora de una infracción penal contra la Administración de la Justicia. Los investigadores del Grupo de Delincuencia Urbana desarrollaron las pesquisas sobre los hechos denunciados y tras recabar datos, se citaron nuevamente a la denunciante para tomar la declaración. Realizadas las gestiones, se determinó que los hechos denunciados no eran ciertos. Fíjense, aquí sí hubo un análisis del testimonio. Los investigadores comprobaron que dichos delitos nunca ocurrieron, siendo denunciados hechos inexistentes con el único objetivo, dígase también motivación, de lograr que sus respectivos seguros se hicieran cargo de las indemnizaciones contratadas en el supuesto de determinados hechos delictivos, incurriendo además en un delito de estafa. Comprobación de los hechos. El procedimiento a seguir una vez que los agentes reciben una denuncia es la comprobación de los hechos, así como la posterior investigación. En caso de ser veraz, se encaminan las gestiones hacia la detección de los presuntos autores. Si los hechos denunciados son falsos, se imputa. Y en ocasiones se detiene a los denunciantes poniéndolos a disposición de la justicia, como se determinaba, ¿no?, en nuestro Código Penal. Presentar una denuncia falsa tiene consecuencias tanto para el individuo como para el sistema policial. De hecho, se considera un delito penal contra la administración de la justicia y da lugar a multas sustanciales. Además, las simulaciones de delito suelen acompañar otras infracciones como las estafas. Para la sociedad, una denuncia falsa provoca, esto es lo que mencionaba del caso de Laura Karen, para la sociedad una denuncia falsa provoca que se inviertan recursos humanos y materiales, restando esa dedicación a la investigación de los ilícitos efectivamente cometidos sobre las víctimas reales, lo que conlleva la pérdida de recursos policiales y de contaminación de sus bases de datos. Este tipo de delito es bastante común y generalmente perpetrado por ciudadanos que no tienen antecedentes penales. Bien. Y finalmente vamos a revisar este otro. La redacción no es muy buena, a mi parecer, pero trata de una mujer que, digamos, a manera de prevenir un delito, porque hablábamos de estereotipos, se encuentra a estas personas, va con un policía y declara que la quieren secuestrar, ¿no? Siendo que no era cierto. Lo que ella pretendía era tener la atención inmediata de los elementos de seguridad, ¿no? Y obviamente exaltándolo de esta forma como un posible secuestro. Veían a otra mujer y sintió inseguridad. Argumento de falsa víctima. Las personas no tuvieron ningún contacto físico con la denunciante ni con alguna otra persona. La Procuraduría General de Justicia Capitalina dejó en libertad a los dos hombres que el pasado jueves fueron acusados de intentar el secuestro de una joven en instalaciones del sistema de transporte colectivo. A través de una tarjeta informativa, la dependencia informó que los hermanos no cometieron el delito que se les imputó. La Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro determinó dejarlos libres en virtud de que las entrevistas de la denunciante se contrapusieron.
se lee en el texto. De nuevo, parece que aquí hubo un análisis de testimonio. Los hechos se registraron en la estación Centro Médico de la línea 3 del metro, cuando una mujer de 23 años aseguró que estas personas quisieron privarla de su libertad. Refirió que se habían acercado a ella y la habían jaloneado. Incluso dijeron que por ella les entregarían 2,000 pesos. Sin embargo, en la entrevista con el agente del Ministerio Público, dijo que advirtió cómo los hombres estaban sentados y veían a otra mujer, situación que le causó inseguridad y pidió apoyo de elementos policíacos, indica la PGJ de la Ciudad de México. Las autoridades señalaron que tras analizar los datos de prueba inexistentes, se determinó que los hombres o liberados se dedican al oficio de albañilería y que estaban sentados platicando, pero no tuvieron ningún contacto físico con la denunciante ni con alguna otra persona. Entonces, aquí tenemos esta versión, ¿no? Igualmente, ¿qué pasaría si nosotros pensamos en la posibilidad de que efectivamente iba a ocurrir esto, que efectivamente la primera declaración fue cierta, que después por miedo a alguna extorsión, alguna amenaza, la persona cambió su declaración, ¿no? No necesariamente tiene que ser esa la posibilidad, pero es un escenario que no debe quedar fuera. Por eso la importancia de hacer un correcto análisis del testimonio, para siempre llegar a la verdad y que no haya víctimas cuyos derechos sean violentados, que tampoco haya falsas víctimas, que no haya victimarios libres y que tampoco haya gente inocente pagando una sentencia o algún tipo de pena. Igualmente, ya de forma parcial, entramos a las limitaciones, sin embargo vamos a aterrizarlas en términos muy concretos. Falta de investigación. Sí hay un bagaje, cierto marco teórico eh, en psicología del testimonio a partir del cual se hacen las periciales, los dictámenes, porque como ustedes sabrán, los dictámenes llevan un marco teórico, sí existe, pero digamos que toda esta investigación se realizó en un inicio, cuando surge la psicología del testimonio, y ya no ha habido grandes avances, o sea, no es como la cantidad de investigación que hay de psicología social, de psicología clínica. No, como es algo precisamente muy especializado, realmente no hay tanta información como sería necesaria, ¿no? Como para cotejar resultados entre sí, como para darle más validez, más, robustecer más los dictámenes. No hay tanta investigación como sería lo ideal. Ahora, la metodología es exclusivamente cualitativa. No hay métodos dentro de psicología del testimonio que tengan propiedades estadísticas de confiabilidad, de validez, y eso no es precisamente algo malo, simplemente son diferentes enfoques de investigación, solo que, vaya, a veces cuando los jueces ven este tipo de dictámenes, de conclusiones, de resultados, o a lo mejor la fiscalía o alguna de las partes quieren, digamos, términos que sean como otras ciencias, que son exactas, ¿no? Que, que se pueden expresar básicamente de forma matemática, como si pueden hacerlo otras disciplinas. Entonces, esto es algo que nunca va a ocurrir en psicología del testimonio, por todas las variables que ya revisamos. Después, falta de especialistas. Hay falta de investigación y también hay falta de personas que sepan aplicar estas metodologías, que las practiquen, que las lleven a cabo, que se interesen por el tema. No hay muchos profesionales, muchos peritos en esta materia. Después, sin carácter de obligatoriedad, que es lo que ya habíamos revisado, falta de difusión, parte de lo mismo, ¿no? Si no hay investigación, pues tampoco hay difusión. Y la realidad es que muchas veces sí hay investigación, pero no se hace una divulgación científica, porque también hay desinterés. Hay desinterés tanto de los profesionales de psicología como por los abogados, como por los jueces, por el mismo sistema. Después tenemos también desconocimiento del área. Eh, Muchas veces se sabe de psicología social,
A veces se llega a saber de psicología jurídica, pero ya no se sabe de psicología del testimonio, por ejemplo, ¿no? No se sabe exactamente qué alcance tiene la psicología jurídica y por lo tanto no se conoce que tiene una rama por ahí que se llama psicología del testimonio y esa cómo se puede aplicar a este tipo de casos. Insuficiente práctica, no se lleva mucho a cabo, no se lleva tanto como debería de hacerse y estereotipos. En estereotipos vamos a profundizar un poco porque, bueno, además, parte de la complejidad de estos casos eh, de abuso sexual específicamente es que una persona que se está investigando como agresora por abuso sexual infantil es fuertemente estigmatizada y difícilmente se mantiene el principio de presunción de inocencia, pues se mantienen ciertos mitos y prejuicios acerca de la incapacidad de los niños para inventar una acusación de esa naturaleza, entre otros estereotipos de cómo es una víctima y cómo es un victimario, o sea, qué características tiene una víctima, qué características tiene un victimario, ¿no? Entonces se asume a través de estereotipos que la declaración de la víctima es verdadera y que la declaración del victimario es falsa y no se hace una investigación, simplemente por estos juicios de valor, por estos estereotipos. Ahora, sobre esto que mencioné, de que se, se, se mantiene un mito de la incapacidad de los niños para inventar una acusación de abuso sexual. Quisiera profundizar en eso y aclarar algunos puntos. ¿Por qué? Evidentemente, sí, los niños no son capaces de inventar un abuso sexual. Y esa es la palabra, no son capaces. No tienen la capacidad, no tienen estos procesos psicológicos que ya revisábamos en este momento, desarrollados a tal punto que puedan inventar algo así. Recordemos que la imaginación no puede crear imágenes más que con aquello que ya ha experimentado la persona. Es decir, yo no puedo imaginar ninguna cosa que no haya visto nunca. Lo que yo imaginé es porque mi cerebro retoma diferentes escenas, momentos, imágenes, sonidos, diferentes cosas y digamos que hace como una construcción así muy revuelta, como un híbrido de diferentes cosas y entonces surge la imaginación. Pero los niños no tienen estas capacidades todavía bien desarrolladas y no pueden, como cualquier otra persona, inventar algo que no hayan visto. Sí existen declaraciones falsas de niños sobre abuso sexual, pero por explicaciones distintas. No es que el niño tenga la intención de inventar un abuso sexual, no lo es. Lo que sucede es que a veces los adultos lo sugestionan o digamos que de cierta forma los entrenan para que simulen un caso de abuso sexual, pero a veces el mismo niño no entiende que está haciendo eso, no entiende que está simulando, no entiende que está dando una declaración de abuso sexual, no comprende, porque digamos que le han repetido tanto un discurso para que él lo diga de tal manera que no termina por comprender. Y el niño intentando obedecer a, pues a quien lo instruya de esta forma, no contradecir, porque los niños suelen aceptar todo lo que les dicen las figuras de autoridad, pues entonces simplemente lo declara de esa forma y es cuando sí existen falsas denuncias de abuso sexual. Em, de los casos más frecuentes que puedo comentar es cuando existe un divorcio en, en una pareja y a veces por motivaciones personales. Normalmente la madre no quiere que el padre vea a su hijo, que tenga contacto con él. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre? Que sugestiona al niño de tal forma que él da un discurso como si su padre hubiera abusado de él. En el momento que ocurre esto, se restringe totalmente el contacto del padre con el niño
Y entonces surgen todos estos tipos de estereotipos que les comentaba de cómo es una víctima y cómo es un victimario y adiós a la presunción de inocencia. Y después todavía si entran los medios de comunicación, por ejemplo, y empiezan a manipular las cosas, es difícil incluso que se haga una investigación. Simplemente se asume como un culpable y, y entonces podríamos estar ahí castigando a una persona que es inocente. Eh, Al respecto, Reyes nos comenta que cuando un menor relata los sucesos de un abuso, la sociedad siempre está a favor de que se defienda a la víctima, surgiendo prejuicios alrededor del supuesto agresor de ser alguien despreciable, que no tiene derecho a defenderse, así como dar por hecho que en este tipo de casos un menor no miente, ni falsea el testimonio sobre un abuso sexual. Los testimonios suelen privilegiar las voces de las víctimas y de sus salvadores, dejando de lado las voces de los que actuaron como perpetradores. Esta prerrogativa en la selección del testimoniante estaría empujando a producir una mirada de la realidad desde una perspectiva parcial y no desde su integridad. Lo moral instiga a abandonar cierto tipo de testimonios privilegiando otros. Luego a esto hay que añadir el papel de todos los profesionales involucrados en el caso, médicos, psicólogos, abogados, jueces, etc. Pues si durante el proceso de investigación de los hechos, cada uno con una metodología que corresponde a su ciencia, encuentra que el presunto agresor no es responsable de los hechos por los que se le culpan, y así lo presenta en sus resultados, muy probablemente la sociedad señalará como deshonestos, sin sentido de ética o poco profesionales. No obstante, sí es alarmante la cantidad de víctimas por agresiones sexuales que existen en el país y de ninguna manera este curso intenta desacreditar el testimonio de los sobrevivientes de estos delitos. De hecho, se parte de que la sensibilidad de este tipo de experiencias es tal que por ningún motivo debe ser empleada para satisfacer intereses personales, como los que ya les mencionaba. Otro caso que ha sido muy frecuente es acusar a los profesores, principalmente en primaria, de abusos sexuales. Igualmente, así como en la noticia que veíamos de la mujer que quería cobrar un seguro, igual los padres un, buscan obtener una compensación económica por el hecho de que su hijo haya sido víctima. Entonces, igualmente los educan, los entrenan para dar un discurso que haga parecer que hubo un abuso sexual, siendo que no es. El niño no tiene idea de lo que está pasando. O sea, el niño repite lo mismo una y otra vez, que fue lo que le indicaron que hiciera, y no sabe, o sea, no tiene idea de las consecuencias, no entiende lo que ocurre. Sin embargo, ha sido un caso frecuente, ha sido un caso que sí he visto en las colaboraciones que he hecho, y es más frecuente de lo que ustedes se podrán imaginar. Si están en el ámbito, no me dejarán mentir que esto es real, que esto sucede. Si no lo están, tal vez les parezca un poco difícil de creer, a lo mejor, pero son cuestiones reales, son cosas que sí se dan todo el tiempo. Y por eso es tan importante, de nuevo lo repito, hacer el análisis del testimonio. Entonces, ah, antes de pasar a los alcances, respecto a las falsas declaraciones y lo que les comentaba de falsas declaraciones de los niños, no por intención, sino por instrucción, los niños jamás van a ser procesados por dar una falsa declaración. Haya sido o no haya sido su intención, todos los menores de edad que den una falsa declaración no van a ser procesados por haber hecho esto. ¿Por qué? Precisamente por las capacidades cognitivas que ellos tienen, el nivel de desarrollo en el que ellos se encuentran. Ok, alcances. Tiene metodologías sistematizadas y semi-sistematizadas. Por lo tanto, también hay análisis semi y estructurados. Tiene bases teóricas
y el testimonio finalmente es un medio de prueba. Ahora, ¿en qué parte del proceso penal se encuentra la psicología del testimonio? Eh, Tenemos varios puntos, porque en un inicio existe la denuncia. Desde la denuncia, nosotros ya tenemos un testimonio y desde aquí podemos empezar a hacer un análisis. Sin embargo, en todo lo que implica el proceso de investigación, cuando los peritos, en este caso psicología, están haciendo su, su labor, ahí también entra la psicología del testimonio, ¿no? Finalmente, cuando se presente ya todos los dictámenes y todo lo que se haya hecho respecto a la investigación, entonces sí ya vendrá una sentencia, ¿ok? Y el juez determinará una sentencia. Entonces, en general, el psicólogo está presente en todo el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, con diferentes funciones en cada parte. Pero la psicología del testimonio, cada que existe una declaración, ahí está presente. Después vamos a ver cómo existe mucha revictimización por diferentes evaluaciones. Primero se realiza una denuncia y después el niño se somete a evaluación otra vez. Luego se vuelve a someter a evaluación. Incluso pasan 2 años, 5 años, 10 años. Y si se vuelve a abrir la carpeta de investigación, el niño se vuelve a evaluar y de nuevo hay una revictimización. Con esto concluimos nuestro primer módulo del curso.